cuánto es el volumen sanguíneo. Alrededor de 5 litros. Es decir, que nosotros, primero, bombeamos toda la sangre en un minuto, por ende, toda la sangre es filtrada en un minuto, y estos 300 miligramos, 355 miligramos, si una persona tiene más de 300, fíjense, más de 300 miligramos por decilitro en su sangre, vamos a poder observar glucógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Hemos dicho que lo normal es que se reabsorba, pero si por alguna razón nos hemos excedido de los 375, se va a producir la excreción de esta carga hídrica. Y vamos a encontrar azúcar en la sangre. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de cómo nosotros con el tema del gasto cardíaco y la cantidad de volumen de sangre filtrado en un minuto, que son 125 mililitros por minuto, de estos 125, el agua se reduce de 124, por lo tanto, producimos 1 mililitro de orina por minuto. Y si eso lo vamos multiplicando por horas y por días, nos va a dar alrededor de 1500 mililitros, ¿no? Pero como hemos dicho que esta cantidad filtrada se multiplica por la concentración plasmática, el gramo litro es de 1, ¿no? O más o menos 1, en este caso miligramos por mililitro, pues evidentemente, si nosotros tenemos más de 1 miligramo por mililitro, podemos superar los 375 miligramos por minuto de azúcar filtrada. Y al superar ese umbral, vamos a encontrar azúcar excretada en la orina. ¿Estamos? Y esto era debido a que hay un límite, ¿no? Transporte mixto. Fíjense, aquí les presento los transportes máximos de cada una de las sustancias. Glucosa, 375 miligramos por minuto. Fosfatos, 0.1 milimoles por minuto. Sulfatos, 0.06 milimoles por minuto. Aminoácidos, fíjense, los aminoácidos también tienen su cotransportador, tienen un límite, es saturado, y es de 1.5 milimoles por minuto. Los uratos, 15 miligramos por minuto. Lactatos, 75 miligramos por minuto. Y las proteínas plasmáticas se saturan igual hasta 30 miligramos por minuto. Es decir, que si por alguna razón se filtran proteínas, demasiadas proteínas, porque hay un daño en el glomérulo, recuerden que el glomérulo es como una red, ¿no? Como un filtro que estábamos hablando hace un momento, se va a filtrar proteínas de bajo peso molecular, pero todo se absorben, porque tienen 30 miligramos por minuto. Si superamos ese umbral, va a haber otro problema que se denomina proteinuria, presencia de proteínas en la orina, ¿no? Que hasta cierto punto puede ser normal, puede deberse a un excesivo metabolismo, por ejemplo, en ejercicio, pero si supera valores muy elevados, nos va a hablar de daño en el glomérulo, ¿verdad? Fíjense de creatinina, que el transporte, en este caso son transporte hacia la secreción. Recuerden que la creatinina, bueno, en realidad la creatinina no se va a reabsorber, por lo tanto su valor era de 1.8, pero en el caso, ¿no?, de su transporte activo podemos tener hasta 16 miligramos por minuto. Y el ácido paraminohipúrico, que es similar, o sea, son estas sustancias que ya les había mencionado, que no se van a reabsorber, podríamos tener hasta 80 miligramos por minuto de transporte máximo, ¿ya? En el caso que se requiera activar un transporte. Y finalmente, mecanismos de control
sodio va a generar un potencial negativo en la luz del túbulo, en los 3 milivoltios, ¿verdad? Que va a generar reabsorción pasiva de cloro. Por el otro lado, la reabsorción de sodio me permite la reabsorción de agua por ósmosis, lo que va a hacer que aumente evidentemente la concentración de cloro en la luz tubular, ¿ya? Al mismo tiempo va a aumentar la concentración de urea en la luz tubular, ¿no? Estoy quitando agua, por lo tanto estoy quitando cloro y estoy quitando urea. Recuerden que el sodio ya se está absorbiendo. Esto va a condicionar que se empiece a reabsorber de forma pasiva cloro y urea. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de la reabsorción de sodio, vamos a encontrar los mecanismos de reabsorción, o se van a activar los mecanismos de reabsorción tanto del cloro como de la urea, de forma pasiva. ¿Ya? Y esto solamente en función de la diferencia de concentración de los solutos, tanto en la luz tubular como en los capilares peritubulares. ¿Estamos? Entonces, cada uno de estos segmentos va a tener, primero, la capacidad de reabsorber ciertas sustancias. Ya hemos dicho, en la primera porción del túbulo proximal se va a reabsorber la mayor cantidad, casi el 80% de agua, gracias a la reabsorción de sodio. ¿Ya? Entonces, el túbulo proximal, sodio, bueno, y eso va a arrastrar al cloro, como ya hemos visto, ¿no? El mecanismo de control a través del sodio, arrastra agua, por ende va a arrastrar dentro de lo que es los capilares peritubulares. Vamos a encontrar principalmente transporte activo. ¿Transporte activo de qué? Del sodio. Que vamos a mover sodio y potasio a través de la bomba de sodio a temperatura. Y vamos a tener ósmosis, porque al mover sodio movemos agua, que es el elemento más osmótico dentro del recetario. Posteriormente, en el enlace de genes descendente, fíjense, en el enlace de genes descendente, vamos a encontrar gran capacidad de ósmosis, más que de transporte de activo de sodio. Entonces, asa de Henle, en el tubo descendente, vamos a encontrar en ese segmento pues una impermeabilidad, por decirlo así, ¿no? A ciertos elementos, como por ejemplo el sodio. En la rama ascendente, ¿ya? Vamos a encontrar difusión, ya hemos visto cómo se ha absorbido sodio, se ha arrastrado agua, por ende se ha concentrado, y aquí hay una gran concentración de la orina, que lo vamos a ver igual en la siguiente clase con más detalle, pues va a generarse una difusión de sodio, cloro y urea. Nuevamente en el túbulo distal vamos a encontrar transporte activo de sodio. Y finalmente en el túbulo contorneado distal, que es como que la parte, yo le digo, es el control regulador, ¿no? Porque me va a decir, bueno, hay muchos solutos, hay menos solutos, el afinador de la cantidad precisa que necesitamos resolver se va a encontrar en el túbulo contorneado distal. Por lo tanto, aquí vamos a tener transporte activo, fíjense, tanto de salida como de retorno, es decir, de secreción como de reabsorción y ósmosis.
tiene la función de mantener los valores dentro de lo normal, pero también de eliminar sustancias externas. Recuerden que los fármacos son sustancias externas, ¿no? Y finalmente, en este túbulo colector, todavía en caso necesario, vamos a tener la reabsorción de agua. Pero en función de qué a este nivel, en función de una hormona que se denomina la hormona antidiurética. Esta hormona es una hormona que va a regular la cantidad de agua que nosotros excretamos en función de la osmolaridad plasmática. Fíjense, la osmolaridad plasmática que vamos a encontrar es la que va a regular el cerebro, que recuerden que la hormona antidiurética se produce a nivel central, el sistema nervioso central, para que pueda llegar hacia el riñón y decir, tenemos que reabsorber agua, aumentamos la permeabilidad del túbulo colector o del túbulo contorneado distal para reabsorber agua. ¿En qué momento sucede eso? Cuando nosotros tenemos una concentración del plasma, ¿no? ¿Y qué implica una concentración del plasma? Cuando tenemos muchos solutos y hay una deshidratación. Al aumentar los solutos, aumenta la osmolaridad plasmática, los osmorreceptores captan eso, se manda la señal para que se produzca la hormona antidiurética y la hormona antidiurética va y aumenta la permeabilidad de agua. Por lo tanto, reabsorbe agua ya a este nivel. Por lo tanto, fíjense, todo lo que hemos visto hasta ahora, que son los mecanismos generales de la reabsorción y la secreción de algunos elementos, se producen sin que medie ninguna hormona hasta el momento final, donde ya nosotros vemos si necesitamos o no más agua dentro de nuestro organismo. Y eso va a ser regulado por alguna. Evidentemente vamos a tener otros sistemas, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también lo vamos a revisar, que va a tener ciertos receptores en estos mismos grupos y que nos va a permitir pues, controlar la presión arterial a través de la vasopresina y demás, y que lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Creo que ya estamos. 4 minutos para dudas y preguntas acerca del tema. ¿Ha quedado todo claro? Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto filtramos de agua por minuto?